RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la cordial bienvenida y le agradecemos como siempre la deferencia que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al ingeniero Carlos Herrera Escalzi, él es decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Carlos Herrera, como siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Buenas tardes, señor Hernández. También para mí es muy agradable conversar con usted. Muchas gracias por la invitación. Recojo sus palabras. Usted ha dicho, difícilmente habría una situación peor para el país. ¿Así tan complicada está la situación para el país luego de este anuncio desafortunado de la presidenta del Consejo de Ministros? Claro, yo digo que el error es tan grande que difícilmente puede ser mayor. ¿Por qué lo digo? Porque la presidenta del Consejo de Ministros es la más alta autoridad después del presidente de la República en representación del Estado. Y el Estado se supone que es el intermediario entre dos partes que tienen un conflicto respecto a un tema, donde una de las partes, que es la población, está planteando la existencia de un problema. Entonces, la autoridad tiene primero que escuchar a las dos partes. Tiene además que primero dialogar con la población, lo cual es sumamente importante porque a la población hay que escucharla y hay que atenderla lo más rápido que se pueda. Pero los argumentos que nacen de la población, los problemas que tiene la población en estos momentos se deben a temas que no tienen en el momento un fundamento técnico sólido. Son solamente el pensamiento de ellos, quizás lo que han escuchado como rumores, quizás lo que ellos perciben de que eso les está causando un daño. Entonces, la propia ley lo que establece es que la autoridad ambiental es quien tiene que hacer el análisis y tener un informe. Y recién se actúa en base a un análisis de la autoridad ambiental. Entonces, no como acá, primero se sanciona, primero se dispone, dice, yo ya no les voy a renovar el permiso y le encargo tal cosa a la autoridad ambiental, tal cosa a la ANA. Es decir, primero sanciono y después voy a averiguar realmente de qué se trata, ¿no? Aún digamos, cuando la población tuviese la razón, aún así no son las formas de actuar, porque con esas formas está dando el trato que le está dando a la inversión y sobre todo a lo que ellos son muy sensibles, al respeto de las reglas de juego. Entonces, justamente lo que han propuesto luego, lo que ha dicho varias veces el señor presidente, es la estabilidad jurídica del país, es decir, que las normas permanecen y que se respetan, ¿no? Y la invitación a la inversión extranjera. Y esto acá es ahuyentar a la inversión extranjera de la peor forma, y es un atropello total al sentido común respecto a cómo se debe mantener el equilibrio. Ahora, usted es decano de uno de los colegios profesionales más relevantes en el país, ha sido ministro de Estado, es consultor internacional. Entonces, aquí el problema de fondo es que, primero, no hay una capacidad de respuesta lo suficientemente coherente y transparente de parte del gobierno, ¿no? Y tampoco hay una capacidad de enmienda. ¿Por qué le hago este preámbulo? Por una razón puntual, ¿no? Hoy en día, nuevamente, han vuelto a caer las acciones, los valores de la empresa Hochschild, ¿no? Ayer se desplomaron casi un tercio y hoy 8%, ¿no? 2 días consecutivos de crisis, ¿no? ¿Qué significan para un país que además también ya no solamente tiene crisis económica, tiene crisis política, tiene crisis sanitaria, ¿no? Sí, o sea, ¿qué significa para nosotros la crisis? Para poderla medir tenemos que comparar con qué cosa es lo que necesita el Perú. Las personas en el Perú lo que necesitamos es trabajo, y necesitamos un trabajo de la mejor calidad y de la mejor remuneración para poder tener un mejor nivel de vida. Para poder tener un trabajo de mejor calidad necesitamos estar mejor preparados, y eso significa un país que invierta en educación de tal manera que sus ciudadanos tengan un nivel de educación suficiente y además las oportunidades de trabajo que les permitan ellos mismos, con su trabajo y con su esfuerzo,
ascender en la vida. Eso es lo que se necesita. Entonces, una de esas partes es la educación. La otra parte es la creación de las fuentes de trabajo. La minería significa las dos cosas, porque la minería, a través de los impuestos que paga, es quien más fuertemente sostiene la caja fiscal, y de la caja fiscal es que se paga la educación, la salud, la seguridad ciudadana y todos los servicios que presta el Estado. Esa es en una de las caras. En la otra cara, la minería lo que aporta es puestos bien remunerados, porque la minería del Perú es una minería de talla mundial. O sea, el Perú está en muchas de las producciones de minerales claves dentro de los 10 primeros productores del mundo, siendo un país que es más o menos el 20º en tamaño. Está en muchos casos cobre, por ejemplo, es el segundo mayor productor de cobre del mundo. Y el cobre es hoy en día un mineral estratégico. Entonces, la producción de minera del Perú se hace a los más altos estándares de calidad en el mundo, porque los productos que salen del Perú de la minería van a los mercados del mundo, y las exigencias de los mercados del mundo, incluyendo las exigencias de los compradores, son más altas que las exigencias nacionales. Entonces, para nosotros la minería tiene la doble ventaja. La ventaja que da los recursos que van al Estado central, a los gobiernos regionales, para pagar los servicios públicos que presta el país, y por otro lado, da trabajo también a los ciudadanos, a las personas, que obtienen a través de ellos un trabajo de calidad y bien remunerado. Entonces, la expectativa del Perú tiene que ser tener más inversiones de esas características, inversiones que den trabajo de calidad y que paguen sus impuestos. Y esta época es una época, creo yo, única en la historia del mundo. Creo que nunca antes en el mundo ha habido tal posibilidad de interés enorme por los metales en función de la transición energética que vive el mundo. En razón del cambio climático, el mundo necesita una transición energética, y esa transición energética significa sacar todo lo antiguo, todo lo contaminante, y sustituirlo por medios no contaminantes. Y esto demanda enormes cantidades de minerales. O sea, el Perú tiene una oportunidad única en su historia para salir del desarrollo, una oportunidad que no nace del Perú, nace del exterior. Y nosotros estamos arruinando esta oportunidad, porque lo que estamos haciendo es estamos espantando al capital, y lo estamos espantando con un doble discurso. Un presidente que llama al capital, que ofrece la estabilidad jurídica, que dice que va a respetar las reglas del juego, y sus ministros que hacen todo lo contrario. Ahora, ingeniero Carlos Herrera, ayer escuchamos a la presidenta del Consejo de Ministros en unas brevísimas declaraciones. Indicó que la reunión que tuvo ayer con representantes de la Sociedad Nacional Minería, Petróleo y Energía, y con representantes de las empresas, ha sido fructífero, ¿no? Pero parece ser que ello no convence, ¿no? Mi pregunta es muy directa. ¿Qué salidas tiene que plantearse, ¿no?, para generar la confianza, ¿no? Más allá ya del discurso, más allá de los ofrecimientos, ¿qué salidas se tienen que plantear dentro del aspecto técnico y realista? O sea, hay cosas que son un gesto, ¿ya? Luego le hablo del gesto, y luego hay cosas que para poderlas restañar se requiere tiempo. O sea, lo primero que hay que hacer es no volver a hacer más cosas como estas que se han hecho. No temas como el anuncio de la masificación del gas, mezclando la masificación con la estatización, con la nacionalización, con la renegociación. O sea, esas cosas cuando se quieren hacer, se hacen en silencio, se estudian bien, se conversa con las empresas si es necesario, y después se anuncia. No se comienza por anunciar cosas que después terminan siendo disparates, que son imposibles y que obligan y que al país lo ponen en zozobra, ¿no? Entonces, es necesario restaurar la confianza. Eso solamente lo puede hacer el presidente. Lo primero que debería hacer es tener un verdadero gabinete. Perdone que lo diga, pero la mayoría de sus ministros no parecen personas capaces para ejercer esos cargos. Yo estoy seguro que en el Perú hay mucha gente joven
con mayores calificaciones para ejercer esos cargos y que los pueden ejercer con amor a la patria. No, primero se necesita tener un equipo y luego hay que ser consistente entre la palabra y la obra, entre lo que se dice y la acción. Y ya hemos perdido demasiado tiempo y como le digo, es penoso porque difícilmente va a haber otra oportunidad en la historia como la que se presenta en estos momentos para que el Perú dé un verdadero gran salto en lo económico, que resuelva sus problemas de raíz, porque el Perú tiene las características para poderlo hacer. Ahora, yendo al terreno ya del realismo del día a día, ¿no? Escuchábamos el último domingo al viceministro de Minas, al general Jorge Chávez Cresta, ¿no? Que en realidad tenía una posición totalmente diferente a la de la presidenta del Consejo de Ministros, porque él decía que las empresas están en condiciones justamente de plantear solicitudes para el cierre, ¿no? Y que esto estaba abierto ya no al diálogo, etcétera, etcétera. ¿Por qué le hago esta introducción? Porque se ha firmado un acta. Entonces, ¿qué pasa si en los próximos días se llega a un acuerdo, a un entendimiento, ¿no? ¿Cuál va a ser la explicación que le va a dar el gobierno a las comunidades? ¿Cuál va a ser la explicación que le va a dar la presidenta del Consejo de Ministros a las autoridades, a los representantes de las comunidades, al propio empresariado? Es justamente por ese motivo que yo le digo que peor no podría ser la situación. Cuando hemos tenido conflictos, generalmente esos conflictos han devenido de actas o de acuerdos entre las comunidades y las empresas, o a veces las autoridades locales, y no le han cumplido a las comunidades. O sea, la empresa o las autoridades se han descuidado en el cumplimiento, y entonces eso desemboca en la toma de carreteras, en todas las cosas que hemos visto anteriormente. Entonces hay que ser sumamente cuidadoso y sumamente responsable con lo que se promete. Si uno no puede cumplirlo, no lo debe firmar. Tiene que explicar, la gente se entiende, y tiene que dar lo que se puede dar y tiene que buscar una solución razonable. En este caso, no hemos hecho eso. Hemos ido directamente como Estado a firmar un acta, sin que aparezca la otra parte. Entonces, ya hay un compromiso entre el Estado y las comunidades. Y ese compromiso ha sido la cabeza de la empresa. Vamos a cerrar las minas, eso es lo que se ha firmado. La actuación del viceministro de Minas y la actuación de los otros funcionarios, a mi punto de ver, es penosa, porque no han leído, o sea, hay una ley sobre este caso. Quien lee la ley entiende las cosas y entiende que no pueden firmar lo que han firmado. Entonces, ¿cómo se sale del tema cuando se le ha dicho una cosa a la población? Porque ha habido discurso y hay documento firmado. Y se le ha ofrecido eso a la población. Se le ha dado la razón, sin que sepamos si realmente la tiene o no. No digo que la tenga, no digo que no la tenga. Digo que simplemente el tema tendría que haber pasado por el proceso de hacer el análisis de la situación, un análisis técnico de la situación, para ver si existe o no un problema, y si existe un problema, si hay que remediarlo, y si en el extremo la remediación del problema es cerrar las operaciones, bueno, en esas circunstancias y luego de ese procedimiento se cerrará las operaciones y nadie dirá nada. No, eso hubiera sido lo racional. No se necesita estudiar para darse cuenta que hay que proceder así. Se necesita solamente sentido común. El sentido común que a uno le dan cosas diferentes de la vida que le enseñan a establecer el orden de las cosas. No, primero actúo y después pregunto. No, es exactamente al revés. Entonces el problema es, por eso le dije que ya no podía ser peor, porque primero se está conversando con las empresas. Las empresas, no sé si las empresas hayan dicho que se sienten satisfechas. La expresión de satisfacción ha salido de los funcionarios del gobierno. De la presidenta del Consejo de Ministros, sí. Claro, pero esa es una versión de parte. Así es. ¿No? La versión habría que escucharla de las empresas. Los hechos son que las acciones de la empresa han caído en el mercado mundial. Junto con las acciones de la empresa y la caída de la minería caen los ingresos para el Estado, caen las fuentes de trabajo, caen las inversiones en el Perú, es decir, caen las expectativas de los peruanos. Eso no se nota ahorita, pero es lo que se viene inmediatamente.
Entonces, ¿qué le van a decir ahora a las comunidades? Y otra cosa que uno tiene que preguntarse, sobre todo si es ministro, al firmar un acta de esa naturaleza, es ¿qué pasa con todas las otras minas? Porque en todas las otras minas se corren el riesgo de que pidan lo mismo. Y si no es por cabecera de cuenca, habrá otro motivo y entonces entramos pues en un trompo, ¿no? Eso es lo grave de la situación. Y a mí particularmente lo que me llamó la atención es ver todos los funcionarios que firman esa acta. Y me pregunto si no hubo alguno de esos funcionarios con algo más de experiencia en el tema que pudo haber puesto en autos a la ministra a advertirle antes de que cometa ese error. No, siquiera uno que le hubiera dicho, señora ministra, yo no puedo firmar esto por tal motivo, y denme un momento aparte y se lo explico. No, esa es la parte que no entiendo y por eso le digo que me parece sumamente grave. Una precisión final, ¿qué pasa si el presidente sigue manteniéndose al margen, no asume ese liderazgo que usted mencionaba hace unos instantes? ¿Cuáles pueden ser los riesgos? ¿Esto puede ser ya irreversible desde todo punto de vista? No, o sea, la situación actual no es irreversible. No es irreversible, pero sí el daño ya está causado. O sea, ir más de lo mismo sería muchísimo peor y aceleraría la crisis en el Perú. Entonces, la forma de revertirlo en estos momentos es, primero, conversar con las poblaciones y de repente establecer un plan de atender primero a las poblaciones que están alrededor de las minas, teniendo en cuenta que el dinero sale de allí, es decir, del trabajo que hay en esa cosa. Y me refiero cuando digo atender las necesidades de las poblaciones, necesidades que por otro lado son justas, ¿no? Primero el tema habría que conversar con la población para evitar una reacción en caso de que el Estado tenga que salirse de este tema, que va a salirse. Lo otro es ya conversó con las empresas. Y lo tercero, en algún momento, poner un comunicado público, ¿no? Yo hace un momento le dije que en estas cosas se necesita el gesto. Puede ser necesario que el gesto sea la cabeza de los que firmaron este documento. Y es una muestra también de generar una autocrítica y sobre todo meditar en voz alta, ¿no? Yo creo que al Perú y a su gobierno le iría mucho bien si el presidente reconoce que hay un error, reconoce que su primera ministra se equivocó. O sea, en lugar de decirnos que todos los que leemos y los que escuchamos somos tontos, que hemos entendido algo diferente. Porque desgraciadamente las cosas que se han dicho y las cosas que se han escrito son muy claras, ¿no? Entonces creo que por dignidad en la sociedad ya basta de hacernos los tontos y de pensar y de decir que querían decir otra cosa muy diferente, ¿no? Es preferible hacer el mea culpa y el propósito de enmienda, no más de estas cosas, y dar el ejemplo, y entonces la confianza puede retornar poco a poco conforme se vean pasar los meses y se vean acciones más racionales. Muy bien, ingeniero Carlos Herrera Escalzi, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo a la distancia, buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.